está programado en esta mañana el área de Ciencias Sociales y Humanas. Tendremos 4 exposiciones de nuestros profesores, cuyas investigaciones fueron finalistas, producto de haberse efectuado las jornadas de investigación en cada una de las facultades. A las 10 de la mañana hará su presentación la doctora Eulalia Jurado con el trabajo El impacto de tu estilo de vida en el consumo de energía. A las 10:30, el doctor Juan Jiménez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con el delito de corrupción privada como actor disuasivo de la delincuencia económica. A las 11 de la mañana, la doctora Marta Chávez, de la Facultad de Humanidades, con negociación azucarera Nepeña y la crisis de la hacienda San Jacinto del Valle de Nepeña. Y finalmente, a las 11:30, el doctor Flor Navarro, con aplicación de una estrategia didáctica basada en el uso de los software Infostat en el aprendizaje de la asignatura de estadística. Esas son las 4 investigaciones que representan a cada una de las facultades mencionadas en el área de Ciencias Sociales y Humanas. Pero como un preámbulo, como un elemento importante de reflexión y del aporte de las ciencias sociales, esta mañana, para dar la conferencia inaugural en esta área, tenemos la participación de la profesora y magíster Mariela Salgado Arango. Ella es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Desarrollo Social y Educativo por la Universidad Pedagógica, diplomada en Currículum y con estudios de doctorado en Historia. Tiene una amplia trayectoria profesional de 4 décadas en el ámbito académico en educación superior, habiendo desempeñado diversos cargos directivos vinculados a la investigación, a la docencia, asesorías y consultorías tanto en el sector privado y público de Colombia, tanto en entidades nacionales como internacionales. Es asesora y consultora en el área de educación y proyectos de gestión de calidad. Ha trabajado en diversos organismos, como decía, tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo la Secretaría del Convenio Andrés Bello, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Museo de Oro, PNUD, la Fundación Radke, entre otros, así como en diversas universidades públicas y privadas de dicho país, como la Universidad de La Sabana, La Salle, la Universidad Javeriana, Santo Tomás, Tadeo Lozano, San Buenaventura, Sergio Arboleda, Corpas, la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica. Para nosotros es una gran satisfacción contar esta mañana en la conferencia de apertura con la profesora Salgado, a quien reitero ya mi agradecimiento por la deferencia que ha tenido con nuestra universidad, con nuestros investigadores, para hacer una reflexión sobre los retos y desafíos de las ciencias sociales en este marco tan difícil que estamos viviendo en el problema de salud pública que no solamente nuestro país, sino todo el mundo está atravesando. Profesora Salgado, buen día y podemos dar inicio a su conferencia. Muchas gracias, doctor José Héctor. Un saludo para todos y todas en este encuentro sobre la investigación y quiero agradecer pues también la deferencia que ha tenido la universidad desde el Centro de Investigación para invitarme. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes algunas ideas e inquietudes sobre las ciencias sociales en el marco de la pandemia y lo que se está exigiendo en este momento, solicitando a las ciencias sociales como ente de conocimiento. Muchas gracias. Quiero iniciar con una frase de Karl Jaspers que siempre me ha inquietado y que dice cómo nuestro futuro está dado por nuestra historia, pero tenemos libertad para contribuir a determinarlo. Cada cual tiene su parte de responsabilidad por lo que hace y por cómo vive. Somos responsables de las tareas que elijamos como nuestras. Ya está, ya. Esto para mostrar un poco la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en el momento histórico que vivimos y en el cual estamos insertos.
A partir de esto, quiero como generar unos planteamientos que sobre los cuales voy a hacer la charla, y es cuáles son los retos y desafíos que hoy se presentan a las ciencias sociales, qué caracteriza el nuevo momento que vive el mundo y por tanto las ciencias sociales para responder, cuál es la pertinencia de estas ciencias en el marco del cambio mundial que hoy vivimos, y cuáles son los ejes transformadores de la investigación en ciencias sociales en el marco de las directrices de la UNESCO. La charla la quiero desarrollar como en 3 momentos, y es alrededor de las ciencias sociales, su sentido, su pertinencia, las crisis, los debates que se han venido dando y el replanteamiento que se demanda de las mismas a partir de estas últimas décadas. En un segundo momento, la contextualización del momento histórico que vivimos, y desde ahí pues la exigencia de unos nuevos paradigmas en ciencias sociales y los pilares transformadores de las ciencias sociales. En este último daré un breve ejemplo corto alrededor de la pandemia y de cómo transversalmente está atravesada por todas las ciencias sociales. ¿Por qué considero importante reflexionar sobre las ciencias sociales en este momento? Porque a medida que el mundo es más complejo, también se complejizan las ciencias sociales, que justamente nacieron como el proyecto de una comunidad que necesitaba explicarse y comprenderse a sí misma, a los hechos que vivían, a lo diferente, a las consecuencias e implicaciones de aquel hecho. Fue a partir de la Revolución Francesa que se generó todo lo que fue el campo de las ciencias sociales. Entre 1850, mediados del siglo XIX, y 1945, finales de la Segunda Guerra Mundial, una serie de disciplinas se definió en el campo del conocimiento como las ciencias sociales. Anteriormente estaban pues las ciencias, digamos que en las especializaciones que a cada una le confería pues su autoridad y su rango. Este campo de las ciencias sociales se fundamentó a partir de los motivos que propiciaron las revoluciones del siglo XVIII. Y actualmente, la complejidad de problemas de la humanidad y la ruptura de fronteras que se ha dado entre las ciencias convoca a las ciencias sociales a una reestructuración de las mismas, acorde con el nuevo contexto, con formas de pensamiento que vinculan nuevas concepciones desde nuevas perspectivas de análisis social. Esto para mostrar cómo los distintos paradigmas de las corrientes que se han venido dando en las ciencias sociales pues surgen a partir de los grandes cambios que se están dando en la humanidad. Las ciencias sociales justamente surgen para tratar de comprender el mundo que vivimos, de entenderlo y de generar acciones de cambio. Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se dieron cambios radicales en el mundo. Las 2 guerras mundiales, la depresión del 29, la caída del muro de Berlín, distintos movimientos sociales en el 60, las dictaduras en el 70, bueno, una serie de hechos, muchísimos, que fueron determinando cómo comprenderlos para actuar alrededor de los mismos. Eso nos determinó unas nuevas formas de ver, explicar y comprender el mundo, que es la función de las ciencias sociales. Se generaron nuevas tecnologías y todo esto fue dando lugar a una nueva realidad cultural y social. Y lo más importante es el cambio radical que se dio en el ecosistema del conocimiento, con las nuevas tecnologías, con las nuevas respuestas a otras realidades. Y en el informe de la Comisión de Gulbenkian, que se llevó a cabo en 1993 en Alemania, se hace un llamado a las ciencias sociales. De eso quedó un libro que se llama Abrir las ciencias sociales y que busca cómo responder a estos desafíos desde su quehacer, tanto desde la formación docente que se hace en las distintas universidades, en los programas de formación en ciencias sociales, como desde la investigación que se genera en las distintas áreas en ciencias sociales. Es así como las grandes transformaciones de las últimas décadas del siglo XX en el marco de la globalización, con las nuevas tecnologías, con una nueva concepción de Estado,
con todo lo que se vive alrededor de los derechos humanos, los movimientos migratorios, las nuevas identidades, la participación ciudadana, el cambio climático, en fin, múltiples problemas y situaciones que se generan estas demandas a las ciencias sociales. Todos somos conscientes de la crisis ambiental que vive el mundo, de la escasez de recursos en el planeta, es decir, hay muchos recursos, pero también hay escasez, de la búsqueda de las nuevas fuentes de energía, de la necesidad de un desarrollo sostenible. Vivimos en un mundo antagónico, donde vemos las brechas a pesar de una gran riqueza del movimiento capitalista, y todo esto nos lleva a generar una producción que va en contra del ambiente. El terrorismo, las violencias, las xenofobias a nivel mundial urgen la recuperación de los valores éticos y morales en la reconstrucción de los tejidos sociales que se han ido perdiendo. Vemos demasiada corrupción en los estados, y eso ha ido creando también un poco la poca credibilidad en las instituciones. Hay unas nuevas formas de organización social del trabajo y simultáneamente se ven nuevas formas de explotación. Por lo tanto, se muestra el antagonismo que vive el mundo. Es un mundo fragmentado, pero a la vez globalizado. Es un mundo rico y productivo, pero a la vez aumenta la pobreza. Es un mundo plural y diverso, pero intolerante y violento, con una gran riqueza ambiental, pero en continuo deterioro. Unas políticas públicas con normas, con regulación jurídica en torno a los derechos humanos, pero las continuas y permanentes violaciones a estos derechos en todo el mundo. Y como lo señala la UNESCO en el informe de Ciencias Sociales del 2013, los desafíos mundiales están demostrando que los problemas están cada vez más interrelacionados por la globalización y se propagan con rapidez de una parte a otra en el mundo, lo que hace que se cuestione la delimitación de las disciplinas y su fragmentación. Vale la pena aquí mostrar cómo la pandemia nos muestra justamente esa interrelación. Cuando viene la pandemia del COVID-19, que se inicia a finales del 2019 en la China, y cómo rápidamente se va propagando por los distintos países. Llega a Europa fácilmente, toma Francia, Italia, Inglaterra, etcétera. Luego va pasando al continente americano y se va desplazando, mostrando también la vulnerabilidad del mundo, ¿sí? En esta situación, una globalización con bondades, pero también con aspectos negativos. Todo eso exige un proceso de replanteamiento en ese análisis de la sociedad desde las ciencias sociales, que obliga a construir unos nuevos paradigmas de interpretación social, un reconocimiento a los nuevos actores sociales y a las nuevas visiones étnicas y culturales que se están presentando con los movimientos masivos de migración. Son otras formas de abordar y construir la sociedad del presente y el futuro. Y es el mismo mundo con sus cambios, sus situaciones, el que va configurando estas respuestas de las ciencias sociales. Decía Fernando Braudel que seguramente sin tener una explícita voluntad de ello, las ciencias sociales se querían imponer las unas a las otras y cada una intentaba captar lo social en su totalidad. Cada una se entromete en el terreno de sus vecinas, en la creencia de permanecer en el propio, para hacer esos análisis sociales y dar respuesta. Pero como señala Edgar Morin, lo que agrava la dificultad de conocer nuestro mundo es justamente ese modo de pensamiento que ha atrofiado en nosotros en lugar de desarrollarlo, esa aptitud de contextualizar, de globalizar, de hacer interrelación integral, ya que la exigencia de la era planetaria es pensar la globalidad y esa relación todo partes en su multidimensionalidad y en su complejidad. También esto lo hemos visto a través de la pandemia del COVID-19, que nos ha mostrado cómo juegan distintas variables de todo tipo en el hecho de la pandemia y la pospandemia, con el confinamiento, con el aislamiento social, con la problemática económica que se genera con el cierre del comercio, etc. Vemos entonces cómo todos estos procesos han determinado cambios en las ciencias sociales después de 1945.
Entre 1945 y la década del 70, el mundo tuvo una gran expansión de su población y de su capacidad productiva, y se fueron ampliando todas las actividades humanas. Esto para mostrar cómo la Segunda Guerra Mundial cambió la estructura geopolítica del mundo. Empezó a mostrar nuevas realidades con todo lo que fue la Guerra Fría y problemáticas distintas en los distintos continentes y países, y cómo se dio una expansión cuantitativa y geográfica del sistema terciario en la educación, del sistema universitario, y esto llevó al incremento de los científicos sociales. Esto es bien importante porque es aquí donde se desarrollan los procesos de investigación en las ciencias sociales, que llaman y convocan a hacer investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria con distintas ciencias, para crear comunidades académicas fuertes, sólidas, rigurosas, que aporten a la solución de los problemas locales, regionales, nacionales y mundiales. Vemos cómo la civilización posmoderna que se fue generando cambió el rumbo en las consideraciones de la historia y las ciencias humanas contemporáneas de finales del siglo XX. La crisis posmoderna fue visibilizando la crisis del fundamento axiológico de todo el occidente y el desmoronamiento de las tradiciones, del sentido de vida, de los criterios éticos. Es entonces cuando miramos a las ciencias sociales. Ahora, ¿cómo comprendemos esas ciencias sociales en el común? Como ese conjunto de disciplinas que a partir del interés explícito por diversos aspectos de las colectividades, de las distintas sociedades, formula teorías generales y planteamientos analíticos en torno a las problemáticas que estudia. ¿Qué comprenden esas ciencias sociales? La historia, la economía, la geografía, la sociología, la política, la antropología. Algunas de carácter ambivalente, porque vemos cómo la psicología está en el campo de las ciencias sociales, pero también en el campo de las ciencias humanas. La economía, que se ve también desde el trasfondo de la economía política, y se van viendo esas ambivalencias de esas ciencias que están jugando permanentemente en ese querer desentrañar las acciones humanas y buscar respuestas. Por tanto, esa pertinencia del campo de las ciencias sociales busca comprender la naturaleza y el alcance de los cambios que se necesitan a nivel de organizaciones, a nivel sistémico, a nivel nacional y a nivel mundial. Busca desarrollar capacidades en los individuos y de ahí las competencias en los currículos para que las personas puedan afrontar situaciones de cambio y las sociedades estén preparadas también para asumirlas. Es cómo entender las acciones humanas e influir en ellas y cómo promover la comprensión de la sociedad en el modo como el conocimiento científico, a partir de la generación de conocimiento que se genera con la investigación, ayuda a sostener a un... Cristina Puga tiene un análisis de ciencias sociales y dice cómo ese nuevo momento está caracterizado dentro de la misma situación que vive el mundo por una notable ampliación en los temas de estudio que se abordan a partir de perspectivas disciplinarias, teóricas y analíticas. Si nosotros vemos hoy, pues es estudiar toda la recesión económica, la problemática que se está creando con las migraciones en los distintos países, el desempleo, los problemas de los conflictos, la multiculturalidad, múltiples, que son los temas transversales que normalmente desde la política pública se estudian a todo lo largo y ancho de los grados, desde primero hasta 11, como temas transversales de las ciencias sociales. También Cristina Puga nos habla de que las academias y los centros de investigación universitarios deben hacer una investigación fortalecida por el uso de elementos empíricos, teóricos, modelos explicativos que ayuden justamente en esa reconstrucción social, política y económica. Solicito también que
que haya más programas de formación en las universidades, no tanto una formación disciplinaria, sino interdisciplinaria, también con una creciente demanda de proyectos investigativos que respondan a problemas puntuales. Todo esto es lo que nos lleva a mostrar que hay una crisis en las ciencias sociales que exige ese proceso de recontextualización que obliga a construir los nuevos paradigmas de interpretación social, reconociendo esos nuevos actores y esas formas de construir la sociedad del presente y del futuro. Disciplinarmente hemos visto cómo se presenta la historia como ese estudio de los hechos y acontecimientos en el pasado, pero realmente no somos tan conscientes que nosotros somos sujetos históricos, somos parte de la historia, somos parte del cambio, estamos insertos en un momento histórico. En este momento todos estamos viviendo los procesos que nos ha dado la pandemia, el confinamiento, el aislamiento social. Y nuestra vida tiene múltiples formas de entender el mundo y de recrear la existencia a partir de ese conocimiento y esa comprensión que nos generan las ciencias sociales. Como señalara Lucy Ferber, los hombres son el objeto único de la historia, de una historia que se inscribe en el grupo de las disciplinas humanas de todos los órdenes y de todos los grados, al lado de la antropología, la psicología y la lingüística. Y fue la historia la primera disciplina reconocida en este campo de las ciencias sociales con la autonomía. Por tanto, cuando hablamos de historia, no solamente estamos hablando de fechas, de héroes, de personajes reconocidos, sino que también estamos hablando de los derechos humanos, de la vida cotidiana, de las migraciones, de las historias de vida, de la esclavitud, de las hegemonías, de los movimientos sociales, de la demografía, de la paz, de la memoria histórica, de lo público y lo privado, de lo que ha sido la evolución de la educación en todos los niveles, de la investigación, de la dimensión humana a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante la historia. ¿Por qué la geografía? Porque la geografía, tanto física como humana, es otra de las disciplinas que emerge en la pandemia, mostrando la relación del hombre con su entorno local y global. La geografía nos lleva a hablar de la tierra, de su riqueza, de los recursos del medio, de la globalización, de la internacionalización que se está dando y la movilidad en todas las universidades, de las relaciones que se establecen en marcos espaciales concretos y geopolíticos. Y vemos cómo en este momento de la pandemia, pues la internacionalización se frena, las instituciones educativas de todos los niveles también tienen un cierre temporal, todo se está haciendo virtualmente, pero no a todos llega y ahora veremos por qué. Otra de las disciplinas, la economía. ¿Por qué la economía? Porque la economía es una ciencia social que estudia el uso de los recursos, que nos enseña sobre el intercambio comercial, sobre el papel del dinero en el diario vivir, que busca la forma de satisfacer las necesidades humanas. Está todo aquello de Manfred Masniff respecto a estas necesidades para llevar a una mejor calidad de vida y llevar al desarrollo económico y social dentro de una política económica. También por la economía se visibiliza la pobreza y la pandemia nos ha permitido ver esas profundas brechas de desigualdad económica y social a nivel mundial y regional que se han desatado con toda esta vulnerabilidad que toca la pandemia. ¿Por qué la sociología? Porque la sociología es otra de las disciplinas del campo de las ciencias sociales que se adentra dentro de los grupos y las instituciones. Es la sociología la que nos analiza los valores, las normas, las creencias, los intereses y las necesidades a nivel individual y social. La que hace observaciones sistemáticas de lo que está pasando en las familias y en los grupos. En este momento, con el confinamiento, son la sociología y la psicología la que nos permiten observar todo lo que está pasando en la cotidianidad con esta pandemia. Nos muestra los cambios que vive la sociedad en la crisis y cómo hay necesidad de reconstruir en el marco de una nueva normalidad a las sociedades en todos los países. En esta
marco, la UNESCO, en el informe de las ciencias sociales del 2013, proyecta 6 grandes pilares transformadores. Dice que las ciencias sociales tienen que plantearse, explicar, comprender y hacer que las personas asuman toda esta complejidad histórica y contextual de los cambios mundiales que se dan a lo largo de la historia. Y cómo esa complejidad exige nuevas miradas desde las ciencias sociales para generar acciones de cambio y transformaciones sociales, económicas y políticas. Un segundo eje es el de las implicaciones del cambio ambiental global. Justamente el informe del 2013 es un informe muy dedicado a toda la problemática ambiental que vive el mundo, a las emisiones de gases de carbono, a cómo se está tratando de que se tome conciencia desde las empresas y los estados para corregir toda esa degradación y deterioro del ambiente que se está creando también desde lo económico, desde la producción, desde empresas que están también generando una gran problemática ambiental. Y ahí viene toda esta dialéctica. En un tercer pilar están las visiones para el cambio individual y colectivo, de cómo generar una acción transformadora hacia la sostenibilidad a partir de esa visión introspectiva de lo que individual y colectivamente tenemos que asumir. Hay un cuarto pilar y es donde la UNESCO plantea cómo se tiene que hacer una interpretación y creación de sentido, confrontando los valores, las visiones del mundo, tanto de Oriente como de Occidente. Las necesidades que se asuma ese cambio si no se está consciente de la necesidad del mismo. El otro pilar es las responsabilidades individuales y sociales que todos tenemos, tanto como sujetos sociales, como parte de una historia. Tenemos obligaciones, deberes, derechos y responsabilidades hacia el medio, hacia los más pobres y vulnerables y hacia las generaciones futuras que estamos formando. Y un pilar muy importante para la universidad, para todo lo que es la educación superior, es el papel de la ciencia en los procesos políticos, en la gobernanza, en la toma de decisiones, en las orientaciones que se deben dar desde las investigaciones y las líneas de investigación en las universidades, muy acordes con las problemáticas que se viven a nivel local, regional y nacional. No sé si nos queda un tiempito para algo más de la pandemia, pero yo creo que... Sí, estamos bien, Mariela, puede continuar, todavía tenemos tiempo, no hay problema. Perfecto. Bueno, hasta ahí como toda esta parte de lo que son las ciencias sociales. Ahora bien, ¿cuál es ese momento que estamos viviendo alrededor de la pandemia? La pandemia nos ha permitido ver cómo se entrecruzan todas las variables, cómo hay historias de vida ligadas a contextos, a construcciones socioculturales, a entornos familiares, que nos muestran cómo vive la pandemia. Hemos visto morbilidad, hemos visto desempleo, hemos visto cómo la recesión afecta a las familias económicamente. Hay una cosa bien interesante y es que nosotros poco pensamos que los hechos que a veces se van desarrollando colectivamente nos tocan a nosotros. En algún momento Bertolt Brecht decía, primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Enseguida se llevaron los judíos, porque yo. Luego detuvieron a los curas, pero como no soy religioso tampoco me importó. Luego apresaron a los comunistas. Como no soy comunista tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero... Quizás esto nos hace pensar en lo que pasó con la pandemia. Todos mirábamos en la televisión lo que estaba pasando a nivel mundial, cómo inició en la China, cómo se fue poco a poco propagando el virus y cómo simultáneamente se nos estaba mostrando las muertes estadísticamente, lo que estaba pasando a nivel de los mapas interactivos, pero lo veíamos, era una guerra biológica
que la ciencia no podía responder en ese momento, pero que se fue incrementando y que en la medida que se fue incrementando se fue acercando cada vez más a distintos países, a todos los continentes, y de pronto llegó a nosotros, más tarde o más temprano. Colombia, Países Bajos, empezó en marzo y es desde marzo que hemos estado confinados. Ahora bien, ¿qué es esa pandemia? Una pandemia que se presenta como una emergencia sanitaria en salud, pero que empieza a afectar físicamente, pero también mentalmente, que va destruyendo el recurso económico. Y es todos los efectos que está generando efecto en adultos, en niños, en una juventud que ve algo imprevisto, incierto, inesperado. Cambian los hábitos de vida y qué difícil es comprender esta separación familiar, los dramas humanos que están viviendo miles de personas, sobre todo cuando quedaron en ese momento que se dio el aislamiento social y quedaron en los países donde habían viajado, justamente por la movilización, por la internacionalización que se estaba dando con cantidades de estudiantes. Y es ver cómo afecta cada una de esas situaciones. Entonces es cómo compartir esas experiencias, no solamente de dolor, sino también de búsqueda de soluciones. Vemos la economía desde muchos puntos de vista en la pandemia, porque la economía va llevando a que se cierren muchísimas fábricas, comercio, se inactiven cantidades de actividades económicas por un tiempo, y esto pues va a crear una recesión económica muy fuerte. Si nosotros vamos a ver lo que pasó con la recesión la depresión económica del 29, pues fueron casos también que se generaron a partir de unas situaciones dramáticas en el mundo, violentas. Y es cuando justamente se cambia el rumbo dentro de una planeación económica, dentro de una política económica, y que en este caso pues ha sido muy, es decir, es aprender y desaprender en el momento mismo, porque pocas veces se planea desde ese conocimiento y comprensión de ciencias sociales desde lo que ha pasado en otro momento. Pestes y epidemias, el mundo ha vivido muchas, solo que aquí las pudimos ver en vivo y en directo a través de todas las nuevas tecnologías. Pero ha tocado también improvisar en muchos momentos. Y yo decía, ¿por qué? Si hay tantos documentos que han generado conocimiento a partir de la Organización Mundial de la Salud, a partir de la UNESCO, del Banco. ¿Por qué ese conocimiento que se genera, que es tan interesante, no es aprovechado dentro de las mismas políticas públicas, dentro de los distintos que tienen que tomar medidas y directrices en un momento como... Bueno, yo creo que hasta ahí... espero que haya satisfecho las expectativas y estoy atenta a las preguntas. Muchas gracias. Profesora Salgado, muchas gracias por su presentación. Es un buen preámbulo para escuchar luego la conferencia de nuestros profesores. Particularmente me ha permitido comprender y ver cómo percibe las ciencias sociales el mundo. Porque eso es la ciencia de esta área científica vinculado a la vida humana, comprender los fenómenos sociales. Han sido muy interesantes sus reflexiones respecto a esta forma de investigar, a estas diversas disciplinas que tiene las ciencias sociales y esos retos que usted nos ha planteado, ¿no? De la preocupación por la crisis ambiental, por el terrorismo, por las nuevas formas, cómo se está organizando el trabajo y también las nuevas formas de explotación que podrían darse. He quedado también gratamente impresionado en este análisis que usted hace de los antagonismos, ¿no? Interesante la reflexión cuando señala que estamos globalizados, pero también vivimos en un mundo fragmentado. Vemos que hay mucha riqueza, mucha producción,
pero también hay comunidades muy pobres, ¿no? El desarrollo no es uniforme. Vemos cómo, al menos en nuestro país, somos un país multicultural, multidiverso, multiétnico, ¿no? Y el mundo también es así, pero a veces somos intolerantes y con mucha violencia. Eh, También usted señalaba en estos antagonismos que hay una gran riqueza ambiental, pero lo estamos destruyendo, no estamos cuidando nuestro medio ambiente, que estamos preocupados pues por las políticas públicas y los derechos humanos, pero a veces hay violaciones a los diversos elementos del derecho. También he escuchado con atención cómo usted se ha dado el tiempo para analizar a cada una de las disciplinas de las ciencias sociales, cómo a veces entre las mismas ciencias sociales se buscan invadir, ¿no? Sus espacios, los terrenos, y fundamentalmente esta ambivalencia, como usted decía, de la psicología que no lo había tomado en cuenta, pero que es interesante analizarlo y hacer inclusive una reflexión epistemológica al respecto. Usted también, con esta sabiduría, de esta amplitud, ¿no? De su experiencia, ha tocado a Edgar Morin, este gran filósofo francés, como yo digo, el filósofo de la educación, que nos recomienda pues, los abordajes interdisciplinarios y multidisciplinarios, ¿no? Interesante también cómo ha ido citando, ¿no? Algunos teóricos, algunos científicos sociales que han reflexionado sobre esta área tan significativa. Cuando usted cita a Braudel y también algunas reflexiones de Puga, los temas de la UNESCO. Creo que es un buen preámbulo para escuchar ahora la exposición de nuestros docentes investigadores de nuestra universidad y cómo toda esta reflexión de las ciencias sociales lo ha establecido en este contexto que estamos viviendo. Como diría un famoso psiquiatra europeo, Viktor Frankl, entramos en crisis cuando no tenemos un sentido a la vida, ¿no? Y como señalaba Harari también, el gran tema de la humanidad, de este Homo sapiens que decía que se ha convertido, entre comillas, en un Dios, es que no sabe hacia dónde va, no sabe hacia dónde quiere, y el gran debate de la felicidad. Ha sido muy, muy bueno, muy interesante, profesora Salgado, estas reflexiones. Estoy seguro que nuestros estudiantes que nos están siguiendo vía Facebook y nuestros profesores van a tomar en cuenta y nos va a llevar a pensar muchísimo. No sé, yo invito si hay algún miembro de sala o tal vez por el Facebook, Lizardo, que quiera establecer alguna pregunta a la profesora Salgado. Lizardo, ¿tenemos alguna pregunta vía Facebook? Gracias, doctor. Sí, doctor, estoy revisando un segundito. A ver. Y si hay alguna persona en el auditorio que quisiera preguntar, puede levantar la mano. Doctora Salgado, usted señalaba que la Revolución Francesa marcó un hito muy importante. Sí, es verdad. En el desarrollo de la historia de la ciencia hay un inicio de posicionamiento de las ciencias naturales, ¿no? La medicina, la física, fundamentalmente la física, la astronomía, las matemáticas, y es la Revolución Francesa la que marca este comienzo. ¿De qué manera podría explicarnos un poquito más mientras van revisando si hay alguna pregunta, por favor? Sí, a ver, se han venido dando debates epistemológicos su poder aportar en esa reconstrucción de un mundo mejor. Entonces, los grandes planteamientos y debates que han dado muchos pensadores a lo largo de la historia y que son supremamente interesantes, donde está Adorno, donde están Horkheimer, donde están muchísimos, Karl Jasper, Habermas, etcétera,
pues nos están mostrando justamente como esas corrientes epistemológicas que se han venido dando de las ciencias sociales. Pero ¿por qué la Revolución Francesa es tan importante? Porque también lo que se quiere mostrar es como esos hitos históricos, como la pandemia que hoy vivimos, o como fue la Revolución Francesa, o como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, marcan hitos para repensar el mundo, para repensar qué nos está pasando, todas las implicaciones que trae una guerra, un conflicto, las muertes, las recesiones económicas, las situaciones de las familias, los conflictos emocionales. Entonces hace que se piense hacia sí mismo y hacia lo que me está afectando. Entonces por eso se toma como un punto de partida en las ciencias sociales la Revolución Francesa. Recordemos que en el siglo XVIII fueron las dos más importantes, la Revolución Industrial, que también cuando uno analiza lo que fue el trabajo en aquellas épocas, lo que fue el origen también de los sindicatos, cómo se trabajaba en las fábricas y cómo trabajaban los niños en Inglaterra, pues eso fue una situación fuerte, ¿no? Pero fue la Revolución Francesa, a partir de los derechos humanos y de estos movimientos sociales, donde se visibiliza una gran parte del pueblo, el que quiere mostrar, listo, y ahora, ¿cómo respondemos? Y cómo nos aportan esas ciencias, no tan como disciplina cada una, sino articuladas entre sí, y articuladas en este momento desde ese gran encuentro, y el informe de la UNESCO lo resalta, cómo trabajar unidos científicos sociales con científicos naturales. Excelente, muy bien. Usted acaba de mencionar Adorno, Habermas, Marcuse, Erich Fromm, Exacto. y eso tiene que ver con la Escuela de Frankfurt. ¿Cuál fue el aporte de la Escuela de Frankfurt, estimada profesora Salgado? Bueno, yo diría que fue muy importante porque más o menos hacia la década del 60 también se marca un gran cambio en todas estas ciencias sociales con lo que fue el estructuralismo y toda esta corriente que se enmarca desde Braudel, y cómo desde ahí pues también se quiere dar un gran aporte explicativo a las ciencias sociales y humanas, mostrando cómo hay unas estructuras permanentes en el mundo, económicas, sociales, políticas y culturales, pero que se cambian a partir de las coyunturas. Y las coyunturas son estos grandes hitos históricos, donde uno dice la caída del muro de Berlín, marca un momento, la Primera Guerra Mundial, otro momento, la Segunda Guerra Mundial, con lo que fue la bomba atómica, Hiroshima. Entonces, ¿cómo realmente esa teoría, qué es lo que se quiere? ¿Cómo volcar esas corrientes teóricas en generar acciones de cambio transformadores, entendiendo cómo esos pensadores desde la epistemología de las disciplinas nos quieren llevar a una reflexión más, que la podamos como aprender y apropiarnos de ella para llegar a cambios sustanciales, como lo que proponía Pablo Freire, por ejemplo, ¿sí? O Manfred Masniff, que es desde esos grandes niveles de teoría poderlos bajar a la comunidad para poderlos trabajar con ellos. Y es un poco a lo que se ha llegado con lo que llamamos también la popularización de la ciencia, que es también impulsada por la UNESCO. ¿Cómo llegamos a explicarle al común para que cambie actitudes, para que cambie comportamientos, para que entienda su mundo, para que entienda cuáles son sus prioridades ante necesidades y problemas? Es como desde ahí. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta de nuestros participantes y vamos a pedir que la lean. Lizardo, por favor. Sí, acá la profesora Berta Navarro pregunta cómo se visualizan los nuevos paradigmas en educación en este contexto de aislamiento social. Bueno, yo pienso que ahora la educación también tiene, muchos cuestionamientos, responsabilidades, preguntas, porque a partir del confinamiento, pues lo que se vio fue todo el vuelco hacia una educación virtual, hacia una educación masiva a distancia, hacia una educación donde las nuevas tecnologías lógicamente aportan mucho, pero también nos permiten ver las grandes brechas. No todo el mundo, en todos los continentes y países ha habido muchos problemas también en conectividad. Hay países muy desarrollados que tienen pues un gran desarrollo en las tecnologías de información y comunicación y que nos permiten hacer como esto que estamos haciendo hoy. Pero también hay muchas limitantes
porque los mismos profesores, por ejemplo, en las universidades y colegios, no todos están lo suficientemente preparados para trabajar desde las tecnologías. La tecnología no es solamente, un elemento como de tecnología para informar, sino que también se tiene que prestar para formar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo crear todo aquello que nos están dando desde modelos que se han venido desarrollando en educación a lo largo de la historia, con Freire, con todos los grandes pedagogos que han mostrado, que hoy muestran, por ejemplo, todo lo que es el pensamiento del constructivismo, del pensamiento crítico, de los lenguajes globales? Entonces, yo diría que esto es como un llamado al debate de la educación en un momento en que se está aprendiendo sobre la marcha, porque no se estaba preparado para eso, y aunque hay muchas instituciones, muchas universidades con grandes avances tecnológicos y con universidades virtuales pues muy desarrolladas, muy bien montadas, inclusive universidades empresariales que ya lo han hecho, no todo el mundo está tan preparado para eso. Entonces se cuestiona en este momento los distintos modelos que se están dando en la educación y que lógicamente generarán grandes debates, porque la educación también se ha quedado mucho en una tradición. Ustedes saben que las universidades nacen a partir del siglo XII y nacen con todo lo que eran las ciencias, justamente desde el trivium y el quadrivium, y ahí vamos otra vez como a estos campos del conocimiento en las ciencias naturales, humanísticas y sociales, cuando miramos lo que era el trivium con la geometría, con la aritmética, con la música, con la geometría, y que desde ahí empieza a generarse todos unos planteamientos sobre enseñanza, sobre procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre cómo mejorar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, y que ante el confinamiento pues se nos plantean debates. Veníamos trabajando sobre todo porque se van imponiendo ciertas corrientes y a veces se quiere olvidar lo que ha aportado lo anterior. Yo diría, cada corriente aporta en un momento histórico importante y responde a esas necesidades. Lógicamente, con el tiempo y los cambios, porque es distinta la educación que yo recibí hace, digamos, yo salí de la Nacional hace 53 años, a lo que se genera hoy en un estudiante que sale de filosofía, ya ni siquiera se llama filosofía y letras, o es filosofía, o es historia, o es geografía. Entonces es cosas tan simples como estas. Cuando yo estudié, se veía, las carreras eran anuales, y uno veía 6 asignaturas al año para profundizar, para analizar, para poder debatir, para hacer debates interesantes. Y hoy cuando uno ve en un doctorado, son 10 materias o 8 materias en licenciatura, son 5 años con 10 asignaturas por semestre. Y yo digo, eso es una locura, porque es como un barniz que se pasa, pero no se profundiza. Entonces, como realmente esos ajustes tienen que ser mirados como con mucha más de qué es lo que queremos lograr en nuestros alumnos. No es el discurso de la competencia, sino que es ir más allá. ¿Cuáles son, desde ese ser, hacer, aprender a aprender, del famoso aprender a ser de Delors, del encuentro que se hizo, es cómo desarrollar desde ahí realmente lo que queremos, pero sin atiborrar de información y conocimiento, porque es a lo que se ha llegado en las universidades, desafortunadamente, no en todas, lógicamente, pero hay cantidades de programas donde uno dice, esto es una locura, o sea, ¿cómo ve uno 10 materias por semestre? ¿Sí? ¿A qué horas estudia? ¿A qué horas analiza? ¿A qué horas lee? ¿A qué horas investiga?